Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Rosa M. En el día de hoy estoy haciendo este episodio en un lugar diferente. Lo estoy haciendo desde la cocina, ya que mi mamá está viendo la televisión desde la sala y ella pone mucho volumen al televisor porque ella tiene problemas de audición. Y por lo tanto no puedo hacer el video desde el lugar donde estoy acostumbrada a hacerlo. Así que lo estoy haciendo el día de hoy aquí desde la cocina. Bueno, mis hijos bellos, en el día de hoy voy a hablar de un tema que es menester hablarlo. Y es el siguiente. El tema es defender la palabra de Dios. Antes de hablar del tema, voy a leer primero en la misma palabra de Dios, en la primera epístola del apóstol Pedro, voy a leer el capítulo 3, versículo 15. Leemos en el nombre de Jesús. Primera Pedro 3:15 dice de la manera siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Señor, añada bendición a su santa y bendita palabra. Bueno, en el día de hoy voy a hablar de este tema, que es defender la palabra de Dios. El cristiano que es redimido por la sangre preciosa de Cristo, el cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, que tiene al Espíritu Santo en su vida, está en la obligación y también por amor de defender la palabra de Dios. ¿Por qué hablo de estas cosas el día de hoy? Sencillo. En el día de hoy recibí una noticia por WhatsApp y me llamó mucho la atención y la voy a leer, la voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, el día de hoy es sábado 3 de junio de 2023 y la noticia dice de la manera siguiente: vetan la Biblia, o sea, adiós Biblia, vetan la Biblia en varias escuelas de Utah, Estados Unidos, por vulgar y violenta, al tener pasajes sobre incesto, violaciones y prostitución. Eso es lo que dice esta noticia. En el día de hoy se está atacando en muchos medios de comunicación, radio, televisión, prensa, internet, etc. Están atacando la palabra de Dios. La catalogan de vulgar, la catalogan de violenta, la catalogan de homofóbica, de transfóbica y todo lo que termina en fóbica. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la misma palabra lo dice muy claro. Lo dice en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hoy en día, muchos cristianos están siendo perseguidos a nivel mundial. Están siendo perseguidos no solamente en los países donde la religión musulmana es dominante, o en países como por ejemplo China o Corea del Norte, donde está bajo dictadura. Hay muchos países, inclusive del occidente, prefiero no mencionarlos por tiempo, que todos conocemos, que se está persiguiendo la palabra de Dios para atacarla, para arrancarla de raíz, y también persiguiendo a los cristianos que son valientes en hablar la palabra de Dios sin temor al hombre y sin temor a las persecuciones. Esa es la misión que el Señor Jesucristo ha encomendado a la iglesia. Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de predicar, compartir la palabra de Dios. No solamente de hacerla nuestra en nuestro corazón y mente, sino también el practicarla en nuestras vidas y compartirla con los demás. Compartir el pan de vida, que es la Biblia, la palabra de Dios, a todo el mundo.
es menester también eso. Pero ¿por qué estamos viendo estas cosas a nivel mundial? ¿Por qué en las redes sociales se ataca mucho a los cristianos y a la palabra de Dios? ¿Por qué no se ataca, por ejemplo, a otras doctrinas, a otras filosofías? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, sabe que le queda poco tiempo. Porque él sabe, por las señales, que nuestro amado Rey, nuestro Señor Jesucristo, viene a buscar a su pueblo, viene a buscar a su iglesia. Y él lo que está dando es patadas de ahogado. Y se está metiendo en una forma tremenda para adoctrinar a muchas personas con ciertas filosofías, con ciertos grupos que prefiero no mencionar por razones obvias, y presionan e inclusive se meten hasta con los niños y con los adolescentes, metiéndose en la inocencia de los niños. ¿Cómo es posible esto? Bueno, la Biblia lo dice bien claro, que el mundo entero está bajo el maligno. Este sistema de cosas que estamos viviendo, la sociedad hoy en día, está bajo Satanás. Pero, ¿qué pasa? Que, como dice la palabra de Dios, ya todo está preparado. Ya el anticristo está en el mundo. Ya las profecías de la Biblia antes del arrebatamiento han sido cumplidas. Lo único que falta es la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde dice la Biblia que con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estén vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros estamos viendo cómo la palabra de Dios es desaliñada. Como los grupos satánicos, por ejemplo, agarran una Biblia, una copia de la palabra, le arrancan las páginas, las pisan como que si fuera una alfombra de baño. Y lamentablemente están siendo perseguidos muchos cristianos que valientemente están hablando la verdad de Cristo, la verdad que está en este libro, a todo el mundo, no importa quiénes sean. ¿Por qué? Porque esa es la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado, de predicar sin miedo y sin ninguna vergüenza la palabra de Dios a la gente. En conclusión, no tengamos miedo. No nos sintamos amedrentados, confundidos. Mi recomendación, sigamos adelante, llevando la palabra de Dios al mundo entero. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría de lo alto para seguir adelante y buscar más de Dios y de su presencia y obedecer su palabra y amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, mis amigos, este es el tiempo más peligroso de la historia. ¿Por qué? Porque muy pronto la última trompeta va a sonar y Cristo viene pronto. Estemos preparados llenando nuestras lámparas de aceite, como las vírgenes prudentes que se prepararon y llegó el esposo y se fueron con el esposo a las bodas. ¿Por qué? Porque estuvieron preparadas. Ese es el mensaje que hoy en día tenemos de parte de nuestro Señor a la iglesia. Bueno, este ha sido mi mensaje para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que como soldados de Cristo, sigamos adelante, llevando el evangelio a toda criatura. Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga. Bye.